bellos. Mañana es mi cumpleaños, hago 28 años, así que en el vídeo de hoy os voy a traer 28 aprendizajes que me he llevado a lo largo de estos años. Bienvenidos al canal. No te tomes la vida en serio, al fin y al cabo no vas a salir vivo de ella. Esta gran cita es de Daniel Rabinovic, que es un integrante de los Luthiers, y la verdad que poco más tengo que añadir. Cualquier día nos vamos al otro barrio y hay que aprovechar y reírse de uno mismo. Nada rasca tu piel mejor que tu mano. Y esto quiere decir que aunque a veces necesitemos ayuda para hacer cambios en nuestra vida, somos nosotros los que somos responsables de hacerlos. Somos nosotros mismos los que, si estamos en una mala situación, vamos a tener que salir de ella, y somos nosotros al final los dueños soberanos y capitanes de nuestro destino. El equilibrio es la base de la vida, pero con todo. Cuando tú has encontrado el equilibrio, has encontrado la clave del éxito en la vida. Y cuando me refiero a éxito, me refiero a lo que para ti significa el éxito. Ser capaz de conciliar tu trabajo con tu vida privada, etcétera, etcétera. No decimos te quiero lo suficiente. Y de esto me di cuenta cuando me mudé a Estados Unidos, porque allí cada vez que hablan por teléfono, cada vez que se ven, siempre se despiden diciéndose te quiero. Y esta conversación la tuve con David porque de entrada yo le dije que me parecía un poco raro ir diciendo te quiero tantísimas veces al día, como si la palabra perdiera peso cada vez que la dices, ¿no? Y recuerdo que David me dijo, mira, tengo muchos amigos que se le han muerto sus padres, sus madres, y muchos amigos que se han muerto. Entonces, cuando hablo con mi padre, cuando hablo con mi hermano, cuando hablo con mi madre, no sé si esa va a ser la última vez, y creo que es bonito dejar constancia de que les quiero. Y eso se me quedó muchísimo porque la verdad es que es cierto, y en según qué culturas, como por ejemplo en España, no estamos acostumbrados. Haced la prueba. Coged el teléfono, llamad a vuestro padre, a vuestra madre y decirles que les queréis. Y seguro que os dicen, ¿ha pasado algo? ¿Hay algún problema? ¿Hay algún error? Probadlo. El agradecimiento mata la queja. Si quieres dejar de ser infeliz, hay que dejar de quejarse, porque la queja alimenta esa amargura. Y para dejar de quejarse no hay que hacer nada más que empezar a agradecer. Cuando tú agradeces cada día, cuando tú agradeces una cosa que te pasa, automáticamente se borra la queja de tu vocabulario. Nunca es tarde para cambiar el modo en el que vives. Cuando digo nunca, es nunca. En esta sociedad tan productiva, tan centrada en la juventud, parece que pasados los 35 se te haya acabado la vida. Y sobre todo en el tema artístico, ¿no? Porque digamos que hay profesiones que tienen fecha de caducidad muy temprana. Pero lo cierto es que el cerebro, este gran órgano impresionante, si lo mantenemos entrenado, nos puede durar muchos años. Y nunca es tarde con 60, 80 años para aprender un idioma nuevo, para aprender un estilo de danza nuevo, para aprender cualquier cosa. Y tampoco nunca es tarde para tomar decisiones que hacen que cambie tu vida si eso va a influir en tu bienestar. El problema con el que te estás comiendo la olla, si no va a ser importante en 5 años, no le dediques más de 5 minutos. Obviamente el dolor es variable para cada persona. Cada persona tiene su relatividad con los problemas, ¿no? Con el dolor. Pero hay problemas que son de vida o muerte, problemas como que alguien de tu familia está enfermo, como alguien que tiene un accidente de gravedad, problemas de salud. Y está claro que el tema económico es muy importante porque el dinero es el que paga las facturas. Pero la mayoría de problemas son escenarios ficticios que nos montamos en la cabeza y lo pasamos peor con esa constante reflexión y el pensar de más que por el problema en sí. Así que si en 5 años no va a ser importante, no le dediques más de 5 minutos. Todos necesitamos ayuda, pero solo unos pocos valientes se atreven a pedirla. Y es que a veces pedir ayuda puede costar mucho. Pero ¿sabéis la cita esa de no le des a un hombre un pescado, sino que le enseñes a pescar? Pues lo mismo. A veces necesitamos pedir ayuda para poder luego ser independientes. Y esto me recuerda a cuando yo me quedé ciega, que tuve que ir a la ONCE, que fue un proceso difícil porque hay mucha estigma alrededor de esto, pero yo inevitablemente, si quería recuperar mi independencia, tenía que pedir ayuda. Y al final, cuando tú pides ayuda, lo que haces es mostrar tu vulnerabilidad, y yo creo que no hay nada más valiente que eso. Tenemos mucho que aprender de los animales. Nos hemos desconectado mucho de nuestra propia naturaleza. Al final los animales yo creo que tienen mucho que enseñarnos. Y os voy a poner 2 ejemplos muy tontos. Uno, por ejemplo, cuando tú vas por la calle, la gente ni siquiera se mira entre ellos. La gente ni siquiera se sonríe ni se mira la cara, ¿no? Cuando tú ves a 2 perros por la calle, lo primero que hacen que es ir y olerse el culo. Con esto no digo que vayamos por la calle oliéndole el culo a la gente, obviamente, pero sí que esta forma de socializar que se nos ha olvidado por esta sociedad tan rápida en la que vivimos ha hecho que perdamos la conexión entre seres humanos, ¿no? Y otro ejemplo muy tonto, cuando yo estaba ciega, yo podía perfectamente comer con cubiertos,
pero la verdad que siempre me ha gustado comer con las manos, depende de qué alimento. Por ejemplo, no hablamos de una sopa, porque cuando tú comes con las manos estás involucrando a un sentido más, ¿no? Que es el sentido del tacto, aparte de las texturas que tú puedas notar con tu boca, ¿no? Y cuando a veces vemos a los animales hacer todo este tipo de cosas, yo creo que nos recuerdan que tenemos que estar más conectados a nuestra naturaleza primitiva. Hay muchas maneras de vivir. Y cuando digo vivir plenamente, no sobrevivir. Y con eso me refiero, se puede vivir teniendo carencias, se puede vivir teniendo una discapacidad. La frase esa de la vida es 90% actitud, 10% lo que te pasa. Siempre había pensado que era una bobada y una mamarrachada, pero en el momento que tuve el accidente y estaba tan hecha polvo y vi que con mi actitud podía cambiar cómo me afrontaba el día y cómo me sentaban las cosas, me di cuenta de que, otro cliché, que es cierto. Y que cuando tenemos una situación mala, tenemos que sacar nuestro instinto más puro de querer seguir adelante para encontrar los alicientes y las herramientas que nos ayuden a continuar y a encontrar esta plenitud. A veces cuando sentimos tristeza y parece que se nos vaya a caer el mundo encima, no es nada más que estar deshidratado, tener hambre o que nos está a punto de bajar la regla. Y en el caso de los hombres, que vosotros también tenéis vuestros ciclos hormonales, pues sería alguno de estos picos hormonales. Vaya, que a veces el problema de nuestras comidas de olla y el problema de nuestra tristeza no es más que una necesidad de cubrir estas necesidades básicas. Fake it till you make it. Esta me encanta y me la enseñó David, que en castellano sería como el aprender haciendo, ¿no? Sería algo así como falséalo hasta que lo logres. Y esta cita me parece brillante en una sociedad como en la que vivimos ahora, que parece ser que si no tienes 3 carreras, 4 másters, no puedas opinar de algo o no puedas hacer un trabajo bien hecho en ese campo. Ojito que no estamos hablando de hacer de ingeniero o de físico cuántico sin haber estudiado nada. Me refiero a cosas más básicas y cosas que muchos de nosotros podemos ser autodidactas y que a veces nos cerramos a no hacer una cosa por miedo a hacerlo mal, porque nunca lo hemos hecho, pero en el fondo confiamos en nosotros y sabemos que lo podemos hacer. Esta frase no es más que un tírate a la piscina y pruébalo. Si no tienes nada bueno que decir, guárdate el aliento. Esto es importantísimo porque a veces hablamos sin pensar, bueno, muchísimas veces hablamos sin pensar y no sabemos el impacto que pueden tener nuestras palabras. Con esto no digo que no puedas intervenir en un debate, contradecir la opinión de alguien. No. Me refiero a veces a comentarios totalmente gratuitos, como comentar el cuerpo de una persona sin que te lo haya pedido, hacer una crítica negativa sobre alguien, porque esa crítica, créeme, que hablará más de ti que de esa persona, y toda esta clase de intervenciones. Todo lo bueno se acaba, pero lo malo también. Y es que está la típica frase esta de ay, ¿por qué todo lo bueno se acaba? Porque todo es efímero en esta vida, chiquilla. Y porque lo malo también se acaba. Cuando estéis en una época de dolor, de mucha tristeza por algún hecho que os esté sucediendo, acordaos de esto, todo va a pasar y el dolor algún día termina. La actitud lo es todo en la vida. Y me refiero a todo, no solo a lo que os comentaba antes de cómo tú te enfrentas a la vida y a los problemas con tu actitud, sino a todo. Esto es como el típico caso de una persona que no la ves la más agraciada del mundo por los estereotipos de belleza en nuestra sociedad, pero solo por su actitud, por lo simpática que es esa persona, por cómo se desenvuelve con la gente, la ves guapa y la ves atractiva. Y eso no es más que actitud. Y con eso, con todo. Aplicable a todo. Creer que lo sabes todo es el mayor signo de ignorancia. Tú puedes saber muchas cosas, pero yo creo que cuantas más vas aprendiendo, más te das cuenta de todas las que ignoras. Y al final una persona puede ser muy inteligente y muy lista y brillante, pero yo creo que no hay nada peor que la falta de humildad. Y hay tantísimas cosas que no sabemos, cosas que sabemos que probablemente en un futuro nos corregirán y nos daremos cuenta que son erróneas, que al final hay que ir siempre con mucha humildad por la vida. Nadie es responsable de cómo te sientes. Y esto para lo bueno y para lo malo. Cuando le decimos a alguien, a nuestra pareja, después de haber tenido una discusión, es que ahora me has amargado el día. No, tú decides quién te amarga el día, así como no dejes que nadie te culpabilice o te responsabilice de sus mierdas. Todos somos dueños y soberanos de cómo nos sentimos y cómo actuamos. Así que ya basta de ir cargando a la gente con nuestras mierdas. Aquí va otra en inglés que me encanta. Shoulda, coulda, woulda. Que son las abreviaciones de should have, could have, would have. Y la traducción literal sería debería haber, podría haber, habría hecho. Esta frase de 3 condicionales que me enseñó David y me encanta es un recordatorio de que las cosas ya están hechas. Esto salió un día porque hablando con David, no sé por qué, pero yo le decía, ostras, esto tendría que haberlo hecho así, porque tal y de... Y él me dijo, me miró así y me dijo, shoulda, woulda, coulda, como diciendo, ya está hecho, no puedes cambiar nada.
¿qué haces torturándote? Y yo me quedé así y dije, esta me la apunto. Todas las cosas que hacemos mal o que podríamos haber hecho mejor, está bien almacenarlas en un sitio para ver qué aprendizaje nos podemos llevar de ellas, pero en general no vale la pena torturarse pensando en ellas porque no podemos cambiarlas. Es igual de importante tener amor propio y una buena autoestima como tener humildad. Y esto es lo que os comentaba antes, que se puede mezclar bien con la del equilibrio en la vida y se puede mezclar bien con la de la falta de humildad. En estos tiempos que corren, en los que se predica tanto el amor propio, es peligroso caer en un ego excesivo. Es importante construir una buena autoestima, pero nunca perdiendo de vista la humildad y nunca perdiendo de vista que si tú te subes a un avión, desde arriba a todos se nos ve del mismo tamaño. No sé si me explico. El estrés bien manejado puede ser un increíble propulsor para tu crecimiento, para la creatividad de un proyecto, a nivel personal, para todo. Últimamente al estrés se le está demonizando mucho, obviamente porque es malo, pero como todo, volviendo al equilibrio, el estrés está ahí por alguna razón. Como todas las emociones, como todos los estímulos que sentimos, si los usamos bien y los usamos en la cantidad y la porción adecuada, pueden ser maravillosos. Tener un poquito de estrés y trabajar bajo presión puede sacar joyitas de ti. Bueno, ya ves con los diamantes. Y ahora os voy a explicar la metáfora de la langosta. Las langostas y este tipo de crustáceos que tienen una cáscara tan dura, ¿cómo crecen? Pues resulta que a medida que van creciendo, ellos notan cómo la cáscara les queda cada vez más y más incómoda. Entonces, la langosta va, se esconde debajo de una roca, espera a que la cáscara se cae y pronto forma otra. Va repitiendo el proceso hasta que llega a su edad adulta. ¿Con esto con qué me refiero? Que la langosta nunca crecería si no fuera por esa incomodidad que la está avisando y la está alertando de lo que está pasando. Es mejor ser rey de tu silencio que esclava de tus palabras. Esta cita tan famosa, que igual la conocéis, dicen que es de Shakespeare, yo no me creo nada porque sinceramente no estaba ahí. Pero sí, ¿eso qué quiere decir? Que a veces nos vamos de la lengua muy rápido, decimos cosas sobre gente que no toca en el lugar que no toca y ya perdemos el control sobre aquello que hemos dicho. Las palabras se pueden tergiversar, esas palabras pueden hacer daño a alguien, pueden llegar a un destinatario al que no le tocaba, pero en cambio, si tú te las quedas para ti, no te enfrentas a ninguno de estos problemas. Hay que aprender a abrazar el caos. Y esta es de esas citas que es como más fácil de decir que de hacer, pero cuando te das cuenta de que hay muchísimas cosas que no podemos controlar, por no decir la mayoría, es cuando empiezas a respirar y a conciliarte un poco con la vida y las cosas que te van pasando. Esta ha sido una muy difícil y ha sido mi aprendizaje de este último año, porque entre mi trabajo, entre mis ojos, entre la situación de inmigración de David, había tantas cosas que no teníamos en orden y de las que yo no tenía ningún control, que hubo un momento que dije, tengo que dejar de pensar en estas cosas o no puedo dejar que esto me estrese. Es un aprendizaje que, como todo lo bueno en la vida, toma un tiempo, pero al final, tras practicarlo y saber de dónde viene, porque esto es muy importante, si sabemos el origen de las cosas, nos ayuda a enfrentarnos a ellas. Y si tú te repites este mantra cada vez que aparece una cosa que no puedes controlar y te saca de los nervios, creo que se hace más fácil. De todo, pero es que de todo se puede sacar un aprendizaje. Y no te digo solo de las situaciones malas o de una situación en la que tú esperabas ganar y te ha tocado perder, no, te hablo incluso de cosas cotidianas. Si tú estás en una situación o en un lugar en el que crees que estás perdiendo el tiempo, por ejemplo, busca de ahí que puedes aprender. Explora en tu aburrimiento si es el caso de que te estás aburriendo. Si estás en un sitio en el que no quieres estar, explora por qué no quieres estar ahí y, de ser así, cómo has acabado allí. Al final es vivir un poco con consciencia y ser explorador de aprendizajes. Dora la exploradora. No salgas de tu zona de confort, amplía tu zona de confort. Este también ha sido uno de mis grandes aprendizajes de este año. Y es que, para empezar, hay mucha gente que no quiere salir de su zona de confort, que están súper a gustito en su zona de confort, y yo lo entiendo, porque los seres humanos estamos programados para eso. Estamos programados para intentar buscar la ausencia de este estrés y tener nuestro lugar seguro, ¿no? Este aprendizaje me vino a mí este año cuando habían cosas que me daba miedo hacerlas, pero cosas que yo quería, en el fondo, me sentía preparada para hacerlas, pero era una inseguridad, un miedo a equivocarme, un miedo a fallar. En cuanto cambié el enfoque, cambió mucho mi manera de vivirlo. Porque si tú lo planteas como hay que salir de tu zona de confort, esas cosas siguen siendo incómodas para ti. Y hasta cierto punto es bueno para tu crecimiento, ¿no? Lo que hablábamos antes de la langosta. Pero en el momento que tú ves que tú puedes sentirte cómoda haciendo cosas que hace un tiempo te hubieran dado un miedo terrible, es cuando vas ampliando la casa y es
os juro, maravilloso. Tenemos que volver a aburrirnos. Hoy en día, con los teléfonos móviles, con los ordenadores, con la televisión, tenemos tantos estímulos en todos lados que ya no podemos aburrirnos. Cuando tú vas, por ejemplo, a una sala de espera, o estás en el autobús, o estás en el tren, antes no te quedaba más remedio que mirar por la ventana y pensar en tus cosas, reflexionar. Y ahora parece que no hay lugar para eso. Así que cuando me refiero a volver a aburrirnos, no digo que nos vayamos a vivir a una cueva, pero sí que busquemos algunos ratitos para reflexionar y pensar y provocar esta especie de aburrimiento que impulsa una reflexión. No esperes que la gente actúe como tú lo harías. Está en el top 3. Me parece una maravilla porque cuando a veces tenemos una discusión o a veces hay un conflicto y una persona dice, ostras, es que yo lo hubiera hecho así y no entiendo cómo esta persona ha podido actuar así, no puedes pedirle a una cabra que haga de delfín. No sé si me explico. No puedes pedirle a una persona que actúe como lo harías tú, porque tú no eres esa persona y esa persona no eres tú. Su cerebro no procesa igual la información, sus vivencias y su historia va a hacer que lo vea todo desde un punto muy diferente al tuyo, o quizá muy parecido, pero algo diferente seguro. Entonces es simplemente absurdo pedirle a alguien que actúe como nosotros lo haríamos. Entender que las cosas se pueden hacer con miedo o con pereza. Primero, el tema del miedo. El miedo es el mayor paralizador de la historia. Y esto no quiere decir que cojas y te tires por un acantilado si tienes miedo, no tienes por qué. Pero estoy segura que hay muchas cosas en tu vida que has dejado de hacer por miedo al que dirán, por miedo de no ser suficiente. Y a veces, aunque no nos podamos quitar el miedo de encima, podemos hacerlo igualmente aun teniendo miedo. Y lo mismo con la pereza, porque últimamente con todo el tema este del autocuidado y escuchar a tu cuerpo, parece que dejemos un poco de lado la razón, ¿no? Y es que, por ejemplo, el ir a entrenar, el hacer deporte, muchas veces a mí me da pereza, pero sé que luego me voy a sentir mejor, que es bueno para mí, que luego voy a agradecer haber entrenado. A veces esperamos que la motivación venga y que entrenar sea una consecuencia de la motivación. Pero muchas veces es al revés, que entrenamos y de entrenar nos viene esa motivación. Así que a veces las cosas hay que hacerlas sin pensar mucho, con o sin miedo, con o sin pereza. Y la última, ser feliz se entrena. Y es que yo recibo muchísimos mensajes a diario que me dicen, ojalá ser tan optimista como tú, ojalá tener esa actitud que tienes tú. Oye, pues yo también tengo días de mierda, yo también tengo pensamientos intrusivos, yo también me siento triste en muchas ocasiones, pero así como intento entrenar mi cuerpo para estar más fuerte y para estar más fuerte de aquí también, la felicidad es algo que podemos entrenar. Sí que es cierto que hay gente que está más predispuesta a tener una actitud optimista y otras personas que tienden a ser más negativas, ¿no? Pero con lo de la queja que os decía antes y con muchas otras herramientas se puede entrenar cómo cambiamos nuestra visión hacia el mundo. Mi suegra siempre dice una cosa que es: cambia cómo ves las cosas y las cosas cambiarán. Solo con esta última da para un vídeo súper largo y modo conferencia que te podrías pasar debatiendo horas. Así que respecto a esta cuestión voy a hacer un vídeo más largo contestando una cajita de preguntas que dejé en Instagram. Eran todo de este estilo de preguntas vitales y ya más centrado en herramientas prácticas. Así que si tenéis alguna cuestión más respecto a este tema de la felicidad, de la motivación y todo esto, dejádmelo en comentarios y os lo prepararé para el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Con estas 28 cosas que os he dicho, sé que no os he descubierto la pólvora, porque muchas son muy obvias, otras las habréis escuchado ya seguro, pero sí que son cosas que, si nos las recordamos a menudo y con conciencia, calan mucho en nosotros y podemos llegar a integrarlas en nuestra vida. Así que espero que os haya gustado, espero que os haya sacado alguna sonrisa y que con suerte podáis aplicaros o podáis llevaros alguna que aplicar a vuestra vida. Gracias por estar aquí y feliz día.